La próxima clase yo les voy a estar mostrando unos ejemplos de algunos métodos cualitativos, pero nosotros no lo vamos a desarrollar porque no es la esencia como les explicaba. O sea, hay toda una disciplina llamada investigación de mercado que es la que desarrolla como tal, ¿sí? Entonces, sí les voy a mostrar un ejemplo de algunos formularios para que tengan a modo conceptual, ¿verdad? Para nosotros en esta parte entra la parte conceptual de lo que ya desarrollamos en la clase anterior, como teoría les digo, y la parte práctica, lo que vamos a ver desde el punto de vista del método cuantitativo, ¿sí? No del punto de vista cualitativo, porque al fin y al cabo lo que nosotros buscamos es obtener, ¿sí? ¿Qué queremos obtener? Esa demanda o pronosticar o proyectar esa demanda, ya sea de toneladas de soja, ya sea de platos para nuestros restaurantes, ya sea de cantidad de ensayos en nuestro laboratorio, etcétera. El objeto fundamental se centra, como les digo, y específicamente en la proyección de la demanda. Pero también vamos a ver un comportamiento que tiene la oferta con respecto a la demanda en uno de los ejercicios que vamos a desarrollar la próxima clase. Entonces, entre hoy y esta desarrollaríamos toda la parte conceptual, perdón, parte de desarrollo tanto conceptual como práctica de lo que es el capítulo 2, ¿sí? Bueno, entonces, la parte de materiales de lo que respecta a, vamos a decirle, el análisis cualitativo del mercado va a ser meramente conceptual, ¿verdad? Entonces, como ven ahí en la presentación, nosotros lo que vamos a desarrollar ahora es, en esta parte práctica, es el desarrollo de la proyección o estimación de la demanda, ¿sí? A través de la relación de variables que queremos pronosticar o que queremos hallar su proyección con otra variable, ya sea esta variable índice de tiempo, perdón, este índice, el tiempo o alguna variable o índice macroeconómico, ¿sí? Entonces, para ello tenemos que tener alguna relación y eso nos va a determinar, como dice, el coeficiente de correlación, ¿sí? Y tendríamos también la resolución de la parte de ejercicios de ajuste, como les mencionaba, a través de curva lineal. Veríamos también un método gráfico donde podríamos ver otros tipos de pronósticos, otros tipos de tendencias con su respectivo factor de correlación a través de la herramienta de Microsoft Excel, que es con la cual vamos a desarrollar los ejercicios de la práctica en 100%, tanto el capítulo 2 como el capítulo 3, perdón, el capítulo 2, 4 y 5, que son los capítulos que tienen teórico práctico, ¿verdad? Entonces, sobre ese efecto, veamos, ¿verdad? Como dice ahí, el objetivo es hallar una tendencia, hallar una proyección, o sea, visualizar cómo se comporta nuestra demanda, es decir, nuestro Q respecto a otras variables que existen dentro del entorno macroeconómico de la industria o del tipo de negocio que nos vamos a introducir. Esa podría ser una variable, lógicamente, esa variable que nosotros buscamos estimar o proyectar tiene que estar interrelacionada, como menciona ahí, con alguna variable independiente, ¿sí? Esa variable independiente puede ser un histórico en función del tiempo, qué sé yo, toneladas cosechadas en los últimos 10 años, cantidad de platos de ese tipo de comida vendidos por los últimos 5 años, ¿sí? Entonces puede ser una relación entre el tiempo y nuestra variable dependiente, que es la que queremos pronosticar o la que queremos hallar su tendencia. ¿Está claro? Dicha tendencia o dicho comportamiento, ¿sí? Nosotros lo vamos a ir visualizando o definiendo qué ajuste o qué función es la más adecuada, ¿sí? Vuelvo a decirle, nosotros en la práctica vamos a centrarnos en la regresión lineal o el ajuste lineal siempre y cuando, lógicamente, este cumpla con un mínimo de correlación, es decir, de que la relación entre la variable que quiero pronosticar o que yo quiero hallar su tendencia y la variable de independiente, ya sea esto tiempo, años, o ya sea esta alguna otra variable macroeconómica del entorno en el cual estamos analizando, me dé un valor adecuado que determine una correlación buena, ¿sí?
No obstante, como les anticipé anteriormente, nosotros también vamos a ver el método gráfico, que el cierre de de esta materia, pero esta unidad, en la próxima sesión, donde nosotros visualizaríamos también cómo poder determinar la correlación y las funciones adecuadas. Como les decía al grupo en la semana, a la otra sección, en la práctica recuerden algo, o sea, si está siendo demasiado difícil algo es porque está mal. O sea, en el mundo real, le digo, en el día a día. Es decir, seamos prácticos o pragmáticos en la manera de poder llegar a un resultado, ¿sí? Y no nos compliquemos con la perfección porque estamos haciendo estimaciones o proyecciones. En la vida real van a escuchar mucho la palabra la cuenta de panadero, pues, que decir ser práctico, sumar, restar, multiplicar, dividir, hallar proporción, relación, no estar buscando fórmulas, vueltas. Si nos da una desviación adecuada o regular, con eso podemos tener ya una conclusión o tomar una decisión. Eso se han ido dando cuenta que es parte del día a día en el desarrollo, y no solo me refiero a plantear o evaluar un negocio. Hay requerimientos mínimos desde el punto de vista de que, o sea, lo aceptable o lo mínimamente a ser considerado, pero tampoco podemos dejar de tomar una decisión o de realizar una acción a razón de que nuestro nivel de seguridad es menor al 100%, al 80%, al 90%, al 95%, inclusive 80%. Hay cuestiones que tenemos que tomar porque acuérdense de algo, ustedes cuando están proyectando, cuando están estimando, ¿se basan en qué? Se basan en supuestos, es decir, por un ejemplo, si alguien quería evaluar el comportamiento, que gracias a Dios, macroeconómico de Paraguay del 2017 a 5 años posteriores, lo cual incluía lógicamente el 20, 2021 y va a incluir el 2022, nadie se iba a pensar que iba a existir una pandemia mundial, ¿verdad? Entonces son valores, factores o riesgos que se pueden dar, o podría haber sido una simple epidemia, ¿verdad? O algún otro factor exógeno, ¿sí? Entonces, es parte del proceso, ¿verdad? Hago esa salvedad, ¿por qué? Porque vamos a visualizar, inclusive en la herramienta Excel nos damos cuenta que los métodos que él ya tiene estandarizado o parametrizado dentro de las funciones del Excel, tanto en estadística y en el área financiera, que es lo que vamos a utilizar en esta cátedra, son los métodos prácticos, es decir, por ejemplo, la correlación lineal, el método gráfico que te permite determinar sin dar muchas vueltas y hallar una ecuación trascendental, exponencial, logarítmica, ¿ver? Que ya te determina de manera, vamos a decirle, indirecta conforme a los datos que le podemos dar, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a aprender para poder ver cuál es la estimación o proyección más adecuada. Vuelvo a decirle, vamos a visualizar que los parámetros que ya presenta el Excel en la función financiera, que ya lo tuvieron que haber dado en estadística y pasaron porque es correlativa a contabilidad, y contabilidad entiendo que es correlativa a esta materia, va a ser un uso y un repaso. Al fin y al cabo, lo que nosotros queremos determinar para esta cátedra es el valor de Q, es decir, cuánto está proyectado crecer o cuánto está, ya sea el mercado al cual yo me apunto, de demanda satisfecha o insatisfecha de mi producto o servicio que quiero ofrecer, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo del mercado, determinar. Dentro de los métodos cualitativos es importante porque, como mencionábamos la parte conceptual 15 días atrás, yo les establecía y les explicaba claramente, no solo es bueno, quiero hacer comida oriental, no, ¿qué tipo de comida oriental? ¿Va a ser china, coreana, japonesa? ¿Bajo qué tipo de segmento de mercado me quiero orientar? Quiero que sea un segmento de clase media, media alta, creo que sea media baja, etcétera, ¿sí? Entonces, son factores que no nos va a determinar un número, ¿sí? Son factores que nos van a determinar los métodos cualitativos. Aquí yo les menciono unos tres, les cito de los tantos que hay, porque como les explicaba, hoy la mercadotecnia, realmente llamado la investigación de mercado, es una disciplina que tiene una serie de ya herramientas técnicas, inclusive hay especializaciones en función de esta disciplina, a razón del desarrollo y de la importancia que hoy tiene determinar. Porque en la esencia de cualquier plan de negocio, gente, ya sea un negocio desde el punto de vista
de un producto o de un servicio, todo se centra en determinar ese valor de Q. Yo le llamo valor de Q, ¿se acuerdan? Al valor del mercado, a la demanda que yo quiero atender o a qué porción de esa Q yo quiero atender. Porque a veces me puede decir que hay una demanda potencial, llámese satisfecha y satisfecha, que nos va a determinar esto, o sea, nos va a determinar la proyección que exista de un producto, ¿no? No sé, de 5.000 toneladas año, y yo mi capacidad máxima productiva es de 30 toneladas año, entonces evidentemente estoy en una porción de la demanda potencial existente. Independientemente, vuelvo a decirle si es una demanda que ya está satisfecha o insatisfecha. Vuelvo a repetir algo que hablé clase de atrás. En el elevado porcentaje, inclusive hablemos del 90% para arriba, siempre vamos a entrar con productos o servicios que ya existen. Lo que nosotros tenemos que entrar es a sustituir, ¿sí?, otros productos o servicios que tienen una característica similar o que no son quizá iguales, pero satisfacen la necesidad a la cual nosotros apuntamos. Porque el objetivo siempre es que, gente, habíamos mencionado, es satisfacer una necesidad latente o existente, ¿sí? Entonces, aquí, en los métodos cualitativos, como les menciono, está el método individual, que es el método basado en opiniones, o sea, es análisis de cuestiones que uno lo hace a través de ciertas técnicas, entre eso está este caso un poco puntual, donde el encuestador ve, ataca opiniones personales o puntuales respecto, lógicamente, al producto o servicio que queremos ofrecer, ¿sí? Después está lo típico que muchas veces le habrán pasado: se fueron a comer a algún lugar, se van al shopping, o se van o reciben hoy día algún correo electrónico o a través de una plataforma virtual, ¿verdad?, las típicas encuestas, ¿verdad? Otros métodos hacen también como los focus group, que son una ampliación de métodos individuales donde hay un grupo de personas con ciertas características, donde los cuales se basan en talleres o workshops donde ellos están sentados exponiendo o dando su opinión o punto de vista. Por eso hablamos de método cualitativo, ¿sí? Nosotros no vamos a ahondar porque no es parte de la cátedra en sí, pero sí es importante que ustedes conozcan que se tiene que sumar este aspecto. Y como les mencionaba, muchas veces cuando vamos a hacer un plan de negocio, salvo cuestiones puntuales como, no sé, ser una unidad de negocio dentro de un negocio existente y nosotros conozcamos bien el potencial mercado que existe, es necesario ser asistido por profesionales, consultorías o empresas que nos ofrezcan ese servicio de un estudio bien detallado del mercado a los cuales nos queremos apuntar, ¿sí? Entonces, dentro del punto de vista cualitativo me refería a eso. Yo les voy a pasar algunos ejemplos a modo ilustrativo dentro de la plataforma para que tengan también como concepto, ¿verdad?, dentro de lo que implica el punto de vista cualitativo. Nosotros nos vamos a centrar en lo que viene a continuación, que es el punto de vista cuantitativo, ¿sí? Cuantitativo también hay otros métodos, pongo dos porque el principalmente más utilizado, también por una cuestión principalmente de practicidad y de costo, el método de la extrapolación, es decir, conocer un conjunto de datos que estén interrelacionados entre sí, variables, ¿sí?, que vamos a llamarle así, que estén interrelacionadas entre sí, e encontrar una función que mejor se ajuste a dichas variables, de manera a poder calcular o proyectar una tendencia de esa variable en un escenario posterior, que normalmente o prácticamente siempre buscamos a lo largo de un horizonte de tiempo, es decir, de comportamiento de aquí a 5 años, de aquí a 10 años o de aquí a N años. En la práctica, como les mencionaba, nosotros nos vamos a concentrar, no me refiero a la práctica de la materia, sino en la práctica real. La mayoría del horizonte o análisis de un proyecto se centra en un periodo aproximadamente de 10 años, dependiendo si es un poco pequeño y es una unidad de negocio particular, que se llama desarrollo inmobiliario, así, puede ser menor y puede tener un flujo o análisis del horizonte, del flujo de caja en un periodo inferior, ¿sí? Nosotros en la cátedra siempre vamos a estar trabajando, cuando lleguemos al capítulo 4, en la parte de la esencia, donde tenemos que gastar mayor tiempo, en la herramienta y la esencia de esta cátedra,
vamos a trabajar siempre con análisis a 5 o a 10 años, desde el punto de vista macro. El ejercicio, lógicamente, el examen académico puede ser de 3, de 5, de 15, de 12, independientemente. Vamos a ver que desde el punto de vista práctico y utilizando la herramienta Excel, no es más que tirar una celda o crear, vamos a decir, crear más columnas, ¿verdad? Porque nos vamos hacia la derecha con el periodo de tiempo. Ahora bien, ahí menciono dos ejemplos, simplemente hay varios, como le digo, nosotros nos centramos en la extrapolación, que es un método bastante difundido y utilizado por la practicidad y el costo. O sea, hoy con un Excel, ver, inclusive algunas herramientas básicas, podemos calcular o proyectar, ¿sí? Hay métodos como uno de los ejemplos que le puse ahí, el de Vox Higgins, que es ya a través de validaciones de modelos matemáticos, a través de software, donde una precisión mayor, tiene mayor exactitud, pero al fin y al cabo requiere lógicamente inversiones por el lado del software, del sistema, del mantenimiento, así como de la operación, ¿verdad? Entonces, vamos a visualizar, gente, de repente los métodos de extrapolación, que es básicamente hallar una función, ya sea lineal, exponencial, logarítmica, trascendental, etcétera, independientemente de lo que estamos hablando, desde el punto de vista de que encontrar cómo nuestra variable dependiente que queremos estimar o que queremos proyectar, podemos vincularla a otra variable independiente, ya sea esta el tiempo o alguna variable macroeconómica del entorno que esté interrelacionada con ella. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces nosotros nos vamos a centrar en el método de la extrapolación a través de la regresión lineal y gráficamente, o regresión o ajuste lineal, o gráficamente a través también del ajuste de curvas que sean otras funciones distintas a la función lineal, ¿sí? ¿Qué conceptos vamos a tener o vamos a manejar o escuchar durante el desarrollo del análisis de los datos que no presenta de forma tabular el histórico o el propio mercado, el estudio, las estadísticas, etcétera? Son: uno, como menciona ahí, la demanda histórica. La demanda histórica no es más que algo sistémico, o sea, un registro, como funciona ahí, menciona ahí, sistematizado de información estadística que fue generada en años anteriores, ¿sí? Es decir, es una tabla donde tiene los 20 últimos años cerrados hasta el 2020, sería si analizamos del 2021 para arriba, o inclusive años inferiores, 18, 17, 19, dependiendo del tipo de información o el tipo de información o variable que estamos analizando a lo largo de un periodo de tiempo, ¿sí? Cuando mayor es la cantidad de datos de dispersión que tenemos entre un periodo de tiempo y la variable que queremos analizar, o sea, mayor va a ser la precisión desde el punto de vista de la información que nos va a dar, ¿sí? Hay rubros, hay negocios que lastimosamente, inclusive hoy, gracias a Dios, desde el punto de vista nacional, los últimos 10 años se ha recabado bastante histórico de diferentes tipos de variables. Tenemos informaciones a través de la ventanilla única del importador, exportador del Ministerio de Industria y Comercio, así como de la Dirección General de Estadística y Censo, de donde son básicamente el Banco Central del Paraguay. Entonces tenemos ya un cierto nivel de datos variables macroeconómicas y variables independientes que nos van a permitir interrelacionar el tipo de negocio que hagamos, ¿verdad? Tiempo atrás, por decirle 20 años atrás o peor, esos datos o esa demanda histórica que menciona ahí era un poco limitada, ¿verdad? Y además también hoy también tenemos la ventaja de acceso a hacer analogías o comparaciones a históricos o datos de otros países, ¿verdad? Hoy con el acceso y que nos permite la web en sí a acceder a la internet en sí, a diferentes websites, a diferentes instituciones de modo simplemente virtual o de modo de la internet, nos gestiona o nos facilita en el sentido de accesibilidad a los datos, ¿verdad?
Entonces, esa demanda histórica se construye dependiendo de fuentes de instituciones de investigación, Dirección General de Estadística y Censo, vuelvo a decirle la ventanilla única de importación o exportación. Hay páginas, por ejemplo, un claro ejemplo se llama Penta Transaction, que es una página que se paga anualmente un fee, creo que está a 200, $300, donde te da el movimiento total de importación y exportación de todos los productos que ingresan o salen al Paraguay. Por dar un ejemplo, la cantidad de soja que salió en promedio por semana, por mes, los proveedores que están vendiendo, quiénes son. Por eso que es una información pagada. Y así hay otras páginas también, fuera de las páginas, como le digo, o de los históricos que tenemos en las instituciones públicas, MOPC, el punto de vista, por ejemplo, ruta, vialidad, puentes, puertos, accesos, el viceministerio del transporte, en el caso del área de, como le decía, Dirección General de Estadística y Censo, Banco Central del Paraguay, etcétera, ¿verdad? Tenemos cierta tendencia histórica o comportamiento dependiendo del rubro. Entonces, ¿por qué le hago énfasis en eso, gente? Y le menciono porque a la hora de estructurar el plan de negocio, usted tiene que irse a ver ese mercado potencial y qué comportamiento tiene. Entonces, ¿qué es lo que hace el estudio de mercado? Hace un análisis, que es lo que vamos a hacer hoy con el ejercicio del ejemplo que vamos a desarrollar, un poco, vamos a ir un poco de lo más básico hacia lo más complejo. ¿Ya? Por eso quiero gastar este tiempo que estoy invirtiendo de manera que hoy cerremos bien ese ejercicio de ejemplo y los otros ya sean más rápidos debido a que ya va a ser la aplicación de esa parte conceptual. El siguiente punto importante, gente, se menciona la demanda futura. Eso ya es lo que sale como resultado, lógicamente, de la estimación o proyección que hicimos en función de la demanda histórica. Ya sería la extrapolación de los datos que nos sale a interrelacionar las variables que tenemos, dependiente e independiente. Nosotros siempre la variable a estimar o proyectar va a ser una variable dependiente, lógicamente. ¿Por qué? Porque es algo que va a interrelacionar con algo que no depende de otra, como por ejemplo el año, el factor de crecimiento, Producto Interno Bruto, etcétera. Algunas que tienen un factor totalmente aislado a lo que nosotros estamos haciendo, pero sí bien relacionado. Por eso una cuestión es ser independiente, pero que tenga una relación, ¿sí? Entonces la demanda futura va a ser que una proyección o un pronóstico que nosotros vamos a hacer en función de los datos que podemos trabajar de lo que nos estableció la sistematización de esa demanda histórica. Ejemplo, quiero analizar la proyección de volumen de soja que se exportó o que se produjo, perdón, porque hoy día casi el 50%, gracias a Dios, ya está siendo entre 40%, si no me equivoco, un poco más, está siendo procesada dentro del país a través de industrias como ADM, Cayasa, Dreyfus, mismo Conti, que hacen ya el procesamiento, si bien a nivel todavía secundario, porque, perdón, a nivel todavía intermedio a lo que es la producción hasta la mesa, vamos a decirte, porque muelen la soja para obtener aceite, pero aceite crudo que se exporta para luego ser creados los aceites refinados. El único que acá produce aceite refinado, por dar un ejemplo, en el caso de soja, girasol, verde, canola, es la fábrica Conti, que está ahí en Capiatá, Ruta 2, ¿verdad? Ese ya es un nivel de, también de secundario, como ya hemos visto en la parte de proyectos comerciales, ¿se acuerdan? Primario, secundario y terciario. Es secundario para un nivel de producción o de calidad al consumidor final. En los niveles, por ejemplo, como muele hoy Merco de Dreyfus, Cayasa del joint venture que tienen Dreyfus, AGB y el otro Bunge, que hoy creo que ya es todo Sodru, ADM, Cargill en Hernandarias, ¿verdad? Es a un nivel de aceite crudo, ¿verdad? Pero ya procesado. Y obtención, lógicamente, de otros subderivados como la harina, la cáscara peletizada, etcétera. Entonces, yo tengo hoy un volumen determinado de producción anual, entonces ahí sale un histórico que tiene registrada la Cámara Paraguaya de oleaginosa, etcétera, y tiene una tendencia, ¿verdad? Bueno, entonces esos datos, por dar un ejemplo, queremos saber cuánto es la cantidad de viviendas atendidas, y bueno, hay históricos que están registrados en el Ministerio de la Vivienda respecto al déficit habitacional, que es el potencial demanda que yo puedo atender y qué niveles socioeconómicos pueden tener. O también, como les digo, consultas
a empresas dedicadas a la investigación de mercado. Hay empresas muy específicas o inclusive desarrolladoras inmobiliarias que tienen su propia área de desarrollo e investigación. Entre eso tiene la empresa bastante difundida y que generó un impacto los últimos 10 o 15 años, diría 10 años de Fortaleza, ¿verdad? Que es todo un grupo de negocios que tuvo su inicio hacia comienzos de los 90, no resultó tanto, pero como se diría, se hizo un rebranding y generó todo un esquema bastante interesante dentro del desarrollo inmobiliario, ¿verdad? Entonces, ellos, por ejemplo, son empresas que tienen sus propias áreas de desarrollo e investigación de mercado porque es parte de su negocio, ¿verdad? Sabe a qué mercado apuntar, cómo ir mejorando. Si ustedes ven el Fortaleza 1, no sé si conocen, que está ahí cerca del Colegio Cristo Rey, y comparan con los Fortalezas que actualmente, desde el punto de vista de determinación, de acabado y al nivel de mercado objetivo que apuntan hoy, 25 años atrás, se van a ver, o más de 25 años atrás, pues yo tenía menos de 10 años cuando ya estaba el Fortaleza 1 y no soy tan viejo. Tiene aproximadamente 30 años, como creo, sí, tendría 30, vamos a poner entre 25 y 30 años, ¿verdad? Entonces van a visualizar que el mercado objetivo o target, lógicamente en el sentido de que podía en aquel entonces pagar ese mercado objetivo y hoy puede pagar, ¿verdad? Entonces esto es algo dinámico, algo constantemente variable, ¿sí? Entonces es importante. Entonces, ¿por qué le hago mucho énfasis? Y con esto cerramos, porque ya mostrar la práctica, es dos elementos importantes tenemos que poder identificar a la hora de generar lo que es llegar al final de nuestro estudio de mercado. Una vez ya definido y las herramientas cualitativas otorgadas, ver y saber qué mercado es, analizarlo. ¿Y cómo lo analizamos? En función de qué? De una demanda histórica que exista comparada a través de una demanda proyectada o futura. ¿Sí? ¿Quedó claro, gente? Para la cátedra y al efecto práctico, esto va a ser datos, es decir, la demanda histórica siempre va a ser un dato que nosotros vamos a tener y sobre ese dato ya directamente nosotros lo vamos a trabajar. En la práctica, esto hay que ir a construir y es importante que al construir podamos evaluar efectivamente la relación que existe entre lo que queremos hacer y lo que hoy el mercado está dispuesto a pagar o aceptar. Y el último punto que tenemos que tener muy en cuenta y considerar desde el punto de vista conceptual es el factor de correlación. El factor de correlación es un índice, está expresado de manera porcentual y como su nombre lo dice, busca la relación o la correlación que existe entre la variable que yo quiero pronosticar o la variable que yo quiero proyectar, que es mi variable problema, ¿verdad? Y una variable que existe independiente a ella, pero relacionada a ella. Por darle un ejemplo más práctico, el tema del año, ¿verdad? 2020, 21, 22, ¿qué fue el nivel de producción, nivel de rendimiento, nivel de consumo, nivel de ensayos, etcétera, ¿verdad? Entonces, la correlación es lo que busca es determinar un grado de relación entre ellas y conforme a una escala dice, bueno, la relación se considera buena hasta tal punto. Nosotros, como marqué ahí en negrita y subrayado para la cátedra, todo lo que pase por encima del punto de 70%, meramente el punto de vista académico, vamos a considerar una correlación alta y si se ajusta ya a una recta lineal, vamos a trabajar con el ajuste lineal. Si ya no se ajusta hasta menor de 70 el ajuste lineal, vamos por el método gráfico, que les voy a mostrar la clase que viene, van a determinar cuál es la función que la interrelaciona a mis variables de manera más adecuada. ¿Ok? Vuelvo a repetir, para la cátedra nosotros vamos a considerar 70% para arriba. En la práctica ya depende mucho de la persona que está estructurando la unidad de negocio, el proyecto y conforme al riesgo que quiere asumir, ¿sí? Porque al fin y al cabo esto también va mucho por la definición que tome la persona que va a llevar a cabo el negocio. O sea, es conservadora, entonces va a tender a buscar una correlación o relación entre las variables de una manera más, de una dispersión o una diferencia más chica, ¿verdad? Es decir, tendría al 85, 90% para arriba, ¿verdad?
Particularmente yo considero en la práctica entre 75 y 80% ya una correlación bastante buena, alta inclusive, porque depende mucho también del nivel de los datos del histórico que tenemos. Recuerden mucho que esto es proyección, esto es una estimación sobre el supuesto en el cual nos basamos. Después, cuando veamos en el capítulo 4, ahí, perdón, en el capítulo 5, que ya en el análisis del resultado que da, nosotros pues podemos considerar lo que se llama, vamos a realizar, perdón, lo que se llama el análisis de sensibilidad, que es una suerte de simulaciones. Parece algo muy complejo o modelado, no es así, es simplemente analizar cómo se comporta nuestro flujo de caja respecto a ciertas variables, ya sea la TEMAR, que es la tasa mínima atractiva, que es una tasa relacionada a la inflación y relacionada a índice macroeconómico, respecto al costo financiero, que no es más que el interés del préstamo, si estamos llevando un préstamo o no para nuestra inversión, precio de venta o algunos costos críticos que puede estar asociado. Todo eso depende lógicamente de la unidad de negocio o proyecto de inversión, ¿sí? Y mucho de la experiencia de la gente que conoce de ese rubro y de ese mercado, o sea, viene sumado. Pero para cerrar desde el punto de vista conceptual, para nosotros, gente, vamos a considerar una correlación alta y continuamos 70 para arriba, no 70, mayor que 70% o mayor que 0.7. ¿Se entendió, gente? ¿Quedó claro? ¿Qué significa eso? Que si es menor que 0.7, no es que significa que está mal y no podamos relacionar, no. La función objetivo que estoy calculando, en ese caso, si es lineal, no se ajusta a la relación que yo, a la, perdón, sí, a la correlación que yo estoy buscando. Entonces, tendríamos que pasar a otro tipo de función, ya sea logarítmica, exponencial, etcétera, polinómica, ¿sí? Que, como les digo, les voy a mostrar eso en la clase que viene, porque vamos a hacer exclusivamente relación lineal, que no es más que relacionar los datos dispersos que encontramos dentro de nuestra tabla de demanda histórica, y el Excel nos las calcula de manera automática una vez relacionada por el método gráfico. Entonces, no se olviden, para nosotros, y repito, desde el punto de vista académico, vamos a utilizar una correlación alta mayor que 0.7 o mayor que el 70%. Seguimos. Bueno, el método de regresión lineal o ajuste de recta es una recta, como todos conocen. Yo creo que ustedes ya dieron esto en más de una materia, inclusive seguro en alguna materia de su especialidad. Es la recta pendiente ordenada al origen, que se hace a través de un ajuste de curva. Si ustedes visualizan acá las tres fórmulas que están aquí, MB, ¿sí? Las dos primeras fórmulas, perdón, que son tanto la pendiente y la ordenada al origen, es conforme a la sumatoria de que de n, que es la cantidad de datos o el tamaño de la muestra que vamos a trabajar, o número de periodos, y x e y, que son que x es nuestra variable independiente, como siempre, y es la variable dependiente, entre paréntesis, como dice acá, el pronóstico, ¿sí? Deseado, ¿sí? El que queremos estimar, el que queremos ya su tendencia, el que queremos saber cuánto lo que va a hacer en el año 2022, 2023, 2024, 2025, 20N, ¿verdad? Dependiendo del requerimiento del horizonte de análisis. Vuelvo a decir, nosotros siempre vamos a estar en un rango, gente, de 0 a 5 o de 0 a 10, ¿sí? Ese va a ser el rango de análisis, que es lo que se utiliza en la práctica. La cuarta fórmula que figura ahí, ya un paréntesis, ninguna de estas fórmulas ustedes se tienen que memorizar o nada, pueden aplicarlo, la fórmula, cosa que para mí no viene al caso, que ya lo dieron en otra materia, lo vamos a hacer directamente con la función estadística de Excel, porque Excel ya se preocupó por hacer esto. ¿Y por qué hace eso? Porque la mayor cantidad de los datos se correlacionan de manera lineal, entonces automáticamente ella tiene calculado la M, la B y el factor de correlación, ¿sí? O si no, vamos a terminar el examen y todavía van a estar sumando y restando, ¿verdad? No tiene sentido, ¿verdad? Ya es parte de otra materia, ¿verdad? Es más, creo que ustedes, no sé si lo dieron, pero en la cátedra de ecuaciones diferenciales, que creo le llaman cálculo 3 ahora, ¿verdad? ¿Dieron cálculo 3 ya? Sí, profe. Sí, Bueno, así se llama. así mismo, perfecto. Bueno, es ecuación diferencial al fin y al cabo, ¿verdad? Ahí en la cátedra de ecuaciones diferenciales, paréntesis, cálculo 3, se hace la deducción de esta fórmula, como un teorema. No sé si se acuerdan.
que es el cálculo de MB y de, ¿cómo se llama? Y de R. Sale de derivadas múltiples sucesivas, ¿verdad? Entonces, en resumen, aquí le digo que eso ya no vamos a aplicar. Nosotros directamente lo que nos interesa es que esta ecuación que ustedes mencionen, si es una correlación adecuada, alta, o sea, R sale mayor que el 70% o que el 0,7 y ajustamos a una ecuación, perdón, pendiente ordenada al origen, nos interesa el dato que nos va a dar esta proyección. ¿Por qué? Porque es el Q, es el que después nos va a determinar por el precio de venta unitario nuestro ingreso y por los costos variables unitarios nuestro costo, ¿sí? O sea que es fundamental la determinación que nos va a generar. Ahora, si no hay una correlación, y bueno, vamos a entrar en otro método que les voy a mostrar también, que es el método gráfico, como le llamo yo, ¿verdad? Ahora, M, B y R son fórmulas que ya conocen. Ahí le aparece una fórmula a ustedes, medio que chévere, conseguiría la tasa de crecimiento acumulativa. ¿Por qué le aparece eso? Porque a veces ustedes van a tener, y vamos a ver en uno de los ejemplos de la práctica, la variable dependiente, no la independiente, porque la independiente es la que ustedes quieren proyectar, no sé, el consumo de combustible, la cantidad de plato vendido, la cantidad de análisis desarrollado, la cantidad de toneladas que necesitamos moler, etcétera, ¿verdad? Esa siempre va a ser la I. Entonces, la ecuación, ya llámese recta, llámese exponencial, polinómica, ¿cómo se llama? Cuadrática, etcétera, no va a determinar colocando valores de la variable dependiente, no va a calcular la variable independiente, ¿sí? Entonces ya vamos a tener el famoso cuánto es la demanda o pronóstico o estimación de la demanda para los años futuros. Porque siempre vamos a buscar eso. ¿Cuál es la proyección a los 5 años, a los 10 años, a los 2 años, a los 3 años, a los 15 años, etcétera? Ese es el objetivo real del pronóstico de la demanda. Ahora sí, una cosa muy importante, como le decía, o sea, la tasa de crecimiento anual que figura ahí es para interrelacionar, porque ¿qué pasa? Si ustedes tienen un dato de demanda histórica, van a tener, por ejemplo, los últimos 10 años de consumo de combustible. Bueno, en el 2012 fue 300 litros per cápita por año. En el 2013 fue 302 litros per cápita. Así sucesivamente, pero llegan al 2021, ustedes quieren pronosticar eso, entonces necesitan ver qué tendencia tiene, si él tiene relacionado otra variable, y ahí se utiliza la tasa de crecimiento anual acumulativa, que lo que dice es, podemos bien utilizar el promedio, es decir, bueno, de los valores que existen ya, ejemplo, el consumo de combustible está relacionado a la cantidad de petróleo importado. Bueno, conozco la importación por datos, la ventanilla única de exportación del 2012 al 2021 o del 2011 al 2020. Entonces, ¿cuánto en el 2022? Y puedo hacer una proyección a través de qué? De un promedio o directamente aplicando la fórmula que menciona ahí, que como le dije al grupo anterior, ahora lo van a tomar de manera, eh, van a creer en lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Porque en el capítulo 4 nosotros, la unidad 4, desarrollamos matemática financiera como una parte, paréntesis, necesaria para la estructuración del estudio económico. Y entonces ahí les voy a recordar de dónde salió la deducción de esta fórmula, que no es más que la aplicación de el rendimiento, o sea, de la tasa de crecimiento, que entre paréntesis es como una tasa de interés, y del valor del dinero, perdón, del valor presente y futuro de un dato histórico, ¿sí? Que lo vamos a ver a través del interés compuesto, ¿sí? Ok, entonces, ahora van a creer la fórmula que es la raíz de enésima, donde n es el número de datos, el número de periodo, en el caso que los datos sean periodo, por eso le puse número de la muestra o número de periodo, ¿verdad? ¿De qué? De el valor final dividido el valor inicial de esa variable independiente. Y ese resultado, ¿sí? Se le resta ¿qué? Se le resta 1. Al resultado ya se le resta 1. ¿Quedó claro, gente? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, la fórmula va a salir realmente de lo que se denomina el concepto de el valor futuro y presente. Inclusive vamos a hacer una rápida deducción de dónde sale esa fórmula, ¿verdad? Y este ya simplemente es el despeje de esa relación. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí?
Ninguno, profe. Perfecto. Asumo entonces, como el resto está en silencio, que estamos ok. Aparte, no hay nada complejo acá, ¿verdad? Ustedes ya resolvieron cosas más complejas a lo largo. Pues acá lo importante es el resultado, cómo aplicar y cómo analizar realmente, ¿verdad? ¿Por qué estamos dando esto? Porque necesitamos construir la tendencia o la proyección. Los ejercicios van a tener un listado tabular de histórico y nosotros vamos a hacer que de ese histórico hacer una tendencia, una estimación para poder saber cuánto es, o cuánto por ciento de eso o perdón, cuánto del porcentaje que nosotros podemos atender vale pues eso valorizado en dinero. Lógicamente, por un precio dado o por un costo que ya mencionamos en la clase anterior, las características de lo que tiene un sistema de investigación de mercado, el precio, oferta, demanda, sistema de comercialización y distribución, ¿verdad? Entonces, ese precio también, una investigación de mercado, es la que nos arroja, ¿verdad? Para el efecto de la práctica va a ser datos. Bueno, vayamos entonces a la parte práctica. Vamos a desarrollar este ejercicio 1 para cerrar la sesión del día de hoy, donde vamos a desarrollarlo y establecerlo en la planilla Excel que les pasé, que me gustaría que puedan abrir. Voy a dejar de compartir esto. Entonces vamos a desarrollar ese ejercicio y con eso vamos a cerrar la sesión de hoy, ¿ok? Voy a visualizar aquí. Voy a abrir aquí, compartirles el Excel. Un ratito, no me cerró. Se llama el ejercicio pronóstico de la demanda, revisado con fecha 24. Ese archivo es el que les pasé, ¿verdad? Sí. ¿Recibieron todo? ¿Tienen el Excel? Sí, profe. Bueno, un ratito aquí estoy tratando de compartir. Un ratito. Opa, una ventana, aquí está. Bueno, aquí está el Excel y vamos a desarrollar este ejercicio. Ahí debería estar compartiendo. Sí, profe, se ve. Excelente. Bueno, seguimos. Este es un ejercicio simple, pues yo repasar vamos a decirle, algunas características que al fin y al cabo se extrapola a los diferentes tipos de ejercicios y vamos a decir su complejidad varía en el análisis o en la determinación de principalmente quiénes son las variables dependientes e independientes. Y nuestro objetivo final es hallar esa tendencia o ese pronóstico que hay para los próximos N años, ¿verdad? Que puede ser, como le digo, 5, 10, 2, 3, 5, dependiendo del tipo de negocio, ¿sí? Generalmente el dato va a ser una serie histórica, como menciona acá, sea, es un conjunto de datos que viene de qué? De X años, que en este caso son 10 años, da la demanda per cápita del consumo de combustible y da lógicamente la población. ¿Para qué creen que da la población en miles de habitantes? Porque el dato del factor en litros es demanda per cápita. ¿Qué significa per cápita? Para cada habitante. Exactamente. Si quiero saber la demanda total, tengo que multiplicar por cuánto. Por la población y lógicamente esta población está en miles de habitantes. O sea, para no escribir tanto, decía que 3.807.000 debería ser acá, no 3.807. Hay que multiplicar por 1.000 porque dice miles de habitantes. ¿Quedó claro eso? Eso es para determinar el volumen total de la demanda del producto en cada uno de los años. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, Sí. entonces, ¿qué nos pide el ejercicio, gente? Nos pide, uno, determinar el coeficiente de correlación. Esto es para saber, lógicamente, si se ajusta a una regresión lineal, ¿sí? O no. En el caso inicial, como el primer ejemplo, vamos a ver y va a ser una regresión lineal con el objetivo de practicar y repasar ese punto de lo que es cómo calcular y cómo
repasar la función estadística para calcular inmediatamente en el Excel sin necesidad de estar cargando fórmulas, ¿verdad? El gráfico, la demanda histórica, obviamente esta demanda histórica ya con la ecuación proyectada, porque acá si vos multiplicás la demanda histórica, ¿qué es igual, gente? ¿Es o no igual a qué? La demanda per cápita, ¿por cuánto? ¿Cuánto es? La demanda per cápita Por los habitantes por 1000. Excelente. Así mismo, así es fácil, no hay ninguna magia acá. Esto es la demanda histórica. Pues, ¿para qué decir ya tenés eso graficar? No, vamos a graficar la demanda histórica, pero con la ecuación de tendencia. Lógicamente colocando los datos de, ¿cómo se llama? De X para poder sacar cuánto nos sale conforme a la ecuación de la demanda histórica, que no se debería desviar mucho de la... Esta sería demanda histórica real. Entonces voy a corregir el gráfico de la demanda histórica estimado proyectada, ¿sí? No nos confundimos. ¿Me están entendiendo? Estimada. Porque esta es la real, esta ya es la que te da de dato el problema, ¿sí? ¿Qué otro dato nos piden, gente? Nos pide, perdón, qué otra información nos solicita el ejercicio? La proyección de la demanda total o la estimación de la demanda total para los próximos 5 años. O sea, quiere para el 2020, 21, 22, 23 y 24. Es decir, ¿cuánto va a valer este valor así total, pero para los próximos 5 años? Y eso es la esencia de lo que es el pronosticar la demanda, porque nosotros en nuestro negocio vamos a analizar y ver, bueno, y en función lógicamente técnica, a ver, vamos a determinar cuánto fue el histórico, esto que tenemos acá, este cuadrito simple que es fundamental, cuánto fue el histórico a través de encuesta, estadística, dependiendo, vuelvo a decirle, del negocio. Hay negocios que vamos a poder conseguir el histórico, tener información a través de instituciones públicas, website, y otras vamos a tener que construir, o sea, otras van a tener que construir. Y depende de qué eso, gente, depende 100% y mucho de qué, del tipo de negocio o de la unidad de negocio o proyecto de inversión que ustedes quieran evaluar. ¿Quedó claro eso? La esencia del estudio de mercado termina en una tabla, pero tiene que ser fundamentada. No puede decir, si en el 2010 dio 2, sí, 2, ¿por qué? ¿De dónde? ¿Cuál es la base con la cual se centra? En casos puntuales, por ejemplo, puede decir, bueno, yo soy una empresa distribuidora de combustible que está en el mercado hace 30 años. Tomé mis 10 últimos años y sobre esa base el consumo per cápita que yo vendí. Y de eso quiero saber mi proyección para los próximos 10 años y abrir, no sé, X estaciones en función de eso en un proceso de 2, 3 o 4 subestaciones para los próximos 10 años, ¿verdad? Entonces, depende muchísimo, vuelvo a decirle, del negocio o del proyecto de inversión que ustedes quieran evaluar. ¿Se quedó claro, gente? Ahora, a efectos académicos, les vuelvo a repetir. Nosotros vamos a tener de datos, lo que nosotros vamos a aprender la herramienta ya cómo proyectar ese dato, porque nuestra esencia de la materia no es investigación de mercado, sino evaluar económica y financieramente un proyecto. Ok, entonces, gente, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es calcular el factor de correlación para saber si este histórico de datos, ¿sí? Este histórico, a lo largo, acá solamente hay dos variables. La variable es la demanda per cápita, que es la demanda pronóstico, la demanda que quiero estimar, por eso es la variable I, y la variable periodo, que son los años, por eso es la variable X, ¿sí? No existe otra relación, acá no me habla de la importación, otra variable que podría ser la importación o exportación de petróleo o de algún insumo relacionado a la industria o fábricas y unidad productiva, etcétera. No, la única variable que hay, porque la población es única y exclusivamente para poder determinar ¿qué? La demanda histórica real estimada y hacer la proyección de la población de los próximos 5 años para después tener la demanda total proyectada de los siguientes 5 años. En resumen, hoy aquí estoy marcando, solamente tenemos dos variables interrelacionadas, la demanda per cápita de combustible en litros y el periodo. ¿Se quedó claro eso, gente? Sí, profe. ¿Cuál es mi variable a estimar o a proyectar? ¿Es el año o es la demanda per cápita?
de combustible. La demanda ¿Correcto? Por tanto, esa es la variable dependiente. dependiente. Exacto, correcto, eso. Y por algo, por tanto, la única variable en este ejercicio, porque vamos a ver después en la siguiente clase, vamos a empezarlo por eso, hay históricos o demanda histórica o histórico de datos que tienen interrelacionado otra variable. Y ahí vamos a ver una técnica de cómo identificar y qué considerar, ¿sí? Nos vamos a concentrar específicamente en repasar, sacar y generar esa proyección total. Entonces, continuando, ¿sabe? Cuando tenemos en este caso única y exclusivamente año. Cuando nosotros tenemos únicamente y exclusiva una demanda histórica relacionada con años, no hay otra variable independiente, se puede realizar lo que se denomina un artificio matemático a razón de que los datos de esa variable dependiente siguen una secuencia de razón, de una progresión aritmética de razón 1. Por ejemplo, 2010, el siguiente dato, ¿cuánto es? Más 1, 2011, más 1, 2012, y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué se hace eso? Generalmente, como los años son una cantidad muy alta, haciendo la sumatoria, multiplicando X por X, imagínate 2010 por 2010, que es los datos que nos requiere para los cálculos, tanto el factor de correlación de la pendiente y la ordenada del origen, se suele hacer, que quizá, no sé si lo recuerdan, ¿verdad? Y inclusive hay una demostración de esto, ya no viene al caso, ¿verdad? Se denomina típico, volviendo a ecuaciones diferenciales, ¿verdad? No sé si ustedes usaban el Shao, a veces se acuerdan del Shao. Decía, luego de simples transformaciones matemáticas, ¿verdad? Y en 2 líneas resolvía una ecuación diferencial de 3 páginas, ¿verdad? Y bueno, entonces vamos a asumir el artificio matemático, ¿verdad? En resumen, ustedes única y exclusivamente cuando están dando una serie de datos, esto ya es estadística de tercer semestre que dieron, en tercero sigue estando estadística, ¿eh? Tercer semestre. Sí, profe. Bueno, ustedes dieron que cuando analizan datos discretos de una cantidad finita, ¿verdad?, de progresión, ustedes podían asumir a razón de que solo, y vuelvo a repetir, exclusivamente estamos hablando de que cuando los datos siguen una serie de razón aritmética 1, ¿verdad?, podemos determinar el punto medio de esos datos y qué hacer. Se hace el punto cero y por encima se sube, ¿cuánto? Menos 1, menos 2, menos 3, y por abajo se va 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Se le asigna valores ya que es una progresión aritmética de razón constante, ¿sí? Única y exclusivamente este artificio se da a razón de que estamos hablando de un histórico de datos que está constituido por una secuencia de razón aritmética, de progresión aritmética de razón 1. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer cuando la variable es? ¿Para qué hacemos esto? Para anular. ¿Y por qué se hacía esto? Hoy quizás ya no tiene ni sentido, ¿verdad? Yo lo hago de manera rápida, porque anteriormente hacíamos a mano, ver, y con tu fx, ver, y tenía que meter tu fórmula, etcétera. Entonces, ¿qué hacía vos? Al anular vos, al colocar esa relación simétrica, ¿qué vos hacía? Anulaba la sumatoria de los x, y lógicamente anulaba el producto de x por y. Entonces la fórmula de R, de M y de B se simplificaban. ¿Me están entendiendo? Esto es única y exclusivamente por esa razón. ¿Se entendió? ¿Recuerdan eso? En estadística hicieron eso. ¿Alguien recuerda? Yo no recuerdo, sinceramente, profe, pero confío. Pero entraste en la clase. Ya no era, todavía no era virtual cuando eso, ¿verdad? Era obligatorio la clase, ¿verdad? ¿A qué quiero llegar, gente? Les muestro a qué me refiero con el artificio. El objetivo es, y le vuelvo a decir, voy a buscar realmente el fundamento, inclusive, voy a anotar acá, voy a buscar el fundamento de este artificio, porque sea únicamente, exclusivamente de los periodos. Vuelvo a decirle, ustedes identificaron quién es X y Y, pueden meterle directo a la fórmula y se acabó el problema. La idea es que nuestra ordenada al origen no nos salga un disparate de valor gigante nomás, pero tampoco está mal. Lo que vamos a hacer es una recta paralela equivalente, nomás que una ordenada al origen menor. Entonces, vamos a meter la deducción de uso de X
0, 1, 2, 3. Que en este caso, ¿qué es lo que se hace? Se ve la serie de datos, que en este caso es, y se verifica si es una cantidad de datos par o impar. N es el número de datos periodo. Entonces podemos poner acá igual a, le llamamos a la función contar, ¿sí? Paréntesis, y el marco del 10 al 2012, cierro paréntesis, y bueno, él me cuenta que hay 10 datos en la serie histórica. Todo lo que nosotros vamos a hacer en la cátedra, vamos a utilizar mucho las funciones del Excel, ¿sí? Que al menos eso van a llevar y le va a servir para hacer otras cosas que se van a acordar de mí cuando estén en la vida laboral. Siempre hay un Excel que le va a resolver la vida, no hay nada complejo, lo mismo que cuando teníamos un cuaderno cuadriculado, así mismo, con funciones dinámicas no. Entonces, buscan esta serie de datos ustedes y identifican el centro. Eso sí se acuerdan, no me van a decir que no se acuerdan las cosas más básicas de estadística que en el colegio ya habrán dado, la moda, la desviación, ¿sí? El centro de un intervalo de datos, eso sí se acuerdan, ¿verdad? La mediana, la Sí, sí, eso media. sí, profe. Bueno, sí, al menos eso sí que es, ¿verdad? Entonces, si ustedes tenían una serie de datos pares, ¿cuántos puntos medios tenían? Y 2. Correctamente, sí, me decían uno, yo cortaba acá la conversación. Muy bien, entonces tenemos 2. ¿Por qué le marqué el 2014 y 2015? Porque para saber el punto medio de un intervalo de datos de cantidad par, son los números que equidistan de los extremos del intervalo. 2010, 11, 12, 13, está a 4 valores de 14. 16, 17, 18, 19, está a 4 valores de 2015. Entonces, nuestro punto medio, gente, ¿quién es? 2014 y 2015. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Estadística estamos hablando. Sí, bro. Excelente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Como no hay forma de acá poner un 0, porque no hay un solo 0, se coloca menos 0,5 al punto medio inferior y 0,5 al punto medio superior, ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo? Crecer en razón 1, tanto al inferior como al superior, ¿sí? Entonces, en el caso inferior, ¿qué sería? Esta celda menos 1, porque una suma. Y así sucesivamente. Es la celda anterior, menos 1, y aquí estiro hasta el extremo inferior. Y en consecuencia, el extremo superior es esto más 1, porque es positivo. Entonces, acá directamente él ya va a reconocer porque el Excel es inteligente y sabe que quiero sumar todo más 1, estiro y algo. ¿Se dan cuenta? El objetivo única y exclusivamente de usar este artificio es reducir la sumatoria de X, porque si ven a la fórmula, ya se elimina este sumando, ya se elimina este que está acá, ¿sí? Están siendo el producto de X por Y, donde figura acá, acá se elimina, entonces la ecuación queda mucho más simple. Por esa es la razón, ¿sí? Pero vuelvo a decir, este artificio que estoy usando se puede utilizar única y exclusivamente cuando tengo la variable dependiente, entre paréntesis, la que quiero pronosticar o estimar, gente, relacionada con la variable tiempo o periodo, que en este caso es año. Si los datos eran impares, en este caso son pares, íbamos a tener un solo punto medio. Entonces se ponía 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 1, 2, 3, 4. ¿Me entendieron, gente? Sí, se entiende. Vuelvo a decir, le voy a buscarle, porque sí o sí está en la web, en algún lado, algún libro, inclusive tengo anotado sobre la deducción de eso, para poder mostrarle pues, y no simplemente se vayan creyendo en lo que le dije. Ahora tienen fe, nomás, tengan fe nomás, ahora sí, que no le estoy mintiendo. Bueno, aquí, gente, hacemos el producto de que, paréntesis, ¿sí? La fórmula me pide que sea el producto de x al cuadrado. Entonces, ¿este por quién? Por este otra vez, ¿verdad? Se cierra paréntesis, enter. Y aquí, ¿qué hacen, gente? Estiran directamente, control Z, o le dan doble clic y él ya completa automáticamente, ¿sí? Después, y cuadrado es igual, el mismo concepto, paréntesis, el producto de y por y, se cierra paréntesis, enter. Y aquí, gente, vamos de vuelta, doble clic. ¿Está claro?
Y por último, el producto de X por Y. Entonces, el producto de X por Y es igual a ¿quién? Opa, perdón. Producto de X por Y. Enter, se cierra paréntesis, voy bajando. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, como podrán notar, a efectos prácticos, voy a bajar aquí chiquitito, él automáticamente, yo aquí en esta plantilla, o vamos a decirle template, o como le quieran llamar, que yo les envié de la parte práctica, yo ya les coloqué la fórmula, visualicen ahí, aprieten F2, y ya está toda la fórmula, el chorizo de fórmula que es simplemente la aplicación totalmente mecánica de la progresión lineal. ¿Me están siguiendo? ¿Eh? Sí, se ve. Ahí entonces, Sí, sí. ¿cuánto sale, gente, mi correlación si aplico la fórmula considerando X y considerando considerando la fórmula de regresión lineal para el factor de correlación? Me sale 93,7210%. ¿Qué significa? Que es una correlación como Muy alta. exacto. Entonces, la correlación es alta y ya puedo ajustar a esta ecuación que está aquí, que es la ecuación de I igual a mx más b. ¿Están de acuerdo? Que es la ecuación pendiente ordenada al origen. ¿Cómo? Yo también ya les cargué la fórmula de m aquí y de b aquí. Ya le calculó a usted automáticamente tanto la pendiente y la ordenada. ¿Qué iba a pasar si ustedes no usaban el artificio y usaban el año directamente? ¿Iba a estar mal? No. Perfecto, iba a estar. Iba a salir un número muy grande nomás y nuestra ordenada al origen, en vez de ser 3, algo, iba a ser, no sé, un valor mucho mayor nomás del punto de vista. Pero la pendiente no puede variar, gente. Tiene que salir sí o sí una recta paralela. ¿Me están entendiendo? Sí, súper. Y que Bueno. uno podía usar nomás también, ¿verdad? Tipo, en vez de poner como X los años en sí, qué sé yo, el número 1, 2, 3 y así sucesivamente para indicar, tipo, primer año, segundo año, etcétera, ¿no? Sí, también te va a salir Y porque no iba a salir. sale así mismo como decía. ¿Sabe por qué eso es? Porque una sucesión aritmética de razón 1. Por eso se va a dar eso. Claro, claro. Y entre un año y otro varía. ¿Correcto? ¿Entienden, gente, lo que dice Ezio? Correcto. Se va a dar siempre y cuando. Por eso es que ese artificio sirve, pero sirve cuando la serie de datos es constante y de razón 1. Única y exclusivamente por eso se da. Por eso es un caso muy particular. ¿Y por qué podemos aplicar acá? Porque muchas veces, en muchos casos, y le estoy hablando en la práctica, no le estoy hablando en lo que es académico, ¿verdad? Y obviamente estos artificios se crearon por la necesidad de volúmenes que se creaban. Imagínense esto sin un Excel o cosas así, tenía que hacer a mano, ¿verdad? Evidentemente que se crea en este concepto la idea de simplificar, usar la lógica en el objeto de simplificar. Pero mi objetivo no era mostrarle esto, porque esto es una aplicación directa de fórmula. Acá el objetivo era razonar, bueno, coloco dentro de la razón o del coeficiente de correlación y verifico qué me da. Bueno, me da una relación buena para la lineal. Perfecto, entonces voy a hacer un ajuste lineal. ¿Qué me falta para resolver el ejercicio? Solamente la m y la b. Y ustedes ya saben que calcular la recta lineal le va a dar, la ecuación por fórmula va a tener la m y la b. Lo que nosotros ahora vamos a aprender o repasar, porque ya lo habrán dado en estadística, quizás ya no se acuerdan, pero en su trabajo práctico sí o sí tuvieron que haber hecho. Nosotros teníamos un trabajo práctico que era una eternidad. Me imagino ustedes hacían con todas las funciones, no sé qué, el ajuste, campana, normalización, todos esos datos, ¿verdad? Que venían de análisis histórico. No creo que haya cambiado eso, ¿verdad? Porque es un trabajo que englobaba todo, ¿verdad? Muy interesante, ¿verdad? Entonces, ahí ya usábamos ese tipo de funciones. Vamos a repasar. El coeficiente de correlación en el Excel se puede calcular de manera automática y rápida, pero estoy hablando correlación lineal y no se vayan a olvidar lo que le estoy diciendo. Esto que le estoy diciendo se da únicamente y exclusivamente para confirmar o verificar que los datos dispersos que tengo, que en este caso es una serie
histórica de datos de consumo de combustible con los años tienen o no una correlación lineal. ¿Está bien? ¿Me entendieron lo que le quise decir? Nos sirve para identificar la correlación exponencial ni logarítmica. Entonces vamos a ver eso en la próxima clase por el método gráfico. Ahora les explico la función que vamos a utilizar y lo que le dije al inicio, minutos atrás, en el desarrollo de la parte conceptual. El Excel pone esta fórmula porque gran parte medida de los datos, como son históricos y son reales, tienden a tener una tendencia lineal. Por más dispersa que estén, se genera una recta que equivalga a ello, porque es bastante práctica, porque al fin y al cabo lo que buscamos hacer, ¿qué es? El promedio. ¿Y qué es lo que es el promedio? Una relación lineal, ¿no? Otra vez. ¿Me están entendiendo, gente? Por eso es que el Excel ya configura esto. Ahora, si ustedes quieren verificar que otra función, llámese logarítmica, exponencial, trascendental, etcétera, quiera ser mayor al 95, 100%, eso es otra cosa. Pero vuelvo a decirle, gente, en la práctica, ustedes teniendo más del 80% mínimo, perdón, el 75, 80%, ya tienen una serie, una relación de datos que a usted le interesa, porque al fin y al cabo vamos a aplicarle un factor de corrección a la hora de usar el dato al final, en la parte del estudio económico, pero va a depender de cada uno, cuán arriesgado, cuán conservadores seamos nomás. ¿Me están entendiendo? ¿Y eso quién va a decidir? Y ustedes con los inversores, con su directorio o con el nivel de respaldo que le exija la entidad financiera, llámese banco, cooperativa, casa de crédito, etcétera. ¿Sí? ¿Entendieron, gente? Sí, profe, se entiende. Perfecto. Entonces, repasemos, porque sé que saben seguro cuál es la fórmula que me permite ya el coeficiente de correlación lineal, ¿verdad? En Excel es esta fórmula, COEF. Ahí le puse en ayuda a memoria, le puse acá en su, ¿cómo se llama? En su comentario. coef.d.correl, abren paréntesis, y aquí aprietan FX, para visualizar más fácil. La matriz 1 son los datos de Y, y la matriz 2 los datos de X. Voy a usar acá, ya que para que comparar pera con pera, ¿verdad? Ya que usé X, esto, ¿verdad? Para no comparar pera con manzana. Y, ¿verdad? Obviamente ustedes también pueden utilizar, hubiesen podido utilizar esto que está acá, y se van a dar cuenta que no le va a salir distinto, porque como decía el compañero, la razón de los dos datos es uno nomás. Miren, voy a utilizar años en X y le voy a dar a aceptar. ¿Cómo salió el coeficiente de correlación? Igualito. Exactamente igual, igualito. Entonces acá pueden hacer una verificación. Esto es igual a, por fórmula, menos el dato. ¿Ven? No hay variación, no hay desviación. Vuelvo a hacer fx, y en ese caso usé años. ¿Se dan cuenta? Usé años. Puedo cambiarlo acá, voy a agarrar y voy a usar x para mantener. Da igual, le va a salir igual. ¿Ven? 23 con esto. Después, el Excel también les permite a ustedes calcular, ¿sí? Aquí una fórmula se llama pendiente, pues vamos a ver esto que dice estimación lineal, porque le voy a explicar algo. Pendiente, ¿sí? Y es igual a qué? Pendiente, esto cuando habla de pendiente, la pendiente lógicamente la curva, ¿verdad? En este caso la recta, conocido Y, conocido X. Voy a apretar clic y acá le dice al amigo, mira, devuelve la pendiente de una línea de regresión lineal. ¿Qué le quiere decir a ustedes, gente, aquí? Estamos hablando de una recta, ¿sí? De los puntos dados, o sea, de M estamos hablando específicamente. ¿Y por qué creen que el Excel ya tiene configurado, y vuelvo a repetir cuarta vez en la clase de hoy? Es porque en gran porcentaje, gran parte de los, salvo ciertas secciones o dispersiones muy grandes, la regresión lineal se ajusta perfectamente para hacer un análisis. Por eso es la razón, ¿sí? ¿Se entiende? Vuelvo a decirle, no significa que no tenga una desviación, un error. Claro que tiene. Queremos mayor precisión y vamos a entrar en modelamiento, ver, y como mencionaba en el ejemplo, inclusive de software que pueden hacer eso, pero más o menos al final acá va a depender si el que va a tomar la decisión es agresivo o es conservador, ¿no? En la práctica real. O qué nivel de respaldo te exige la IFI. Así es la vida real, ¿verdad? Conocido Y es esto, y conocido X es esto.
Perdón, ¿dónde está nuestra X? Aquí, la mía. Y ahí le doy a aceptar. ¿Y cuánto salió la pendiente? 0,35181818 y darle más decimales si quieren visualizar. ¿Eh? ¿Cuánto sale la diferencia? Vamos a hacer F2 menos sale 0. ¿Se entendió? Entonces en el examen usted no necesita ni recordarse la fórmula. Si al aplicarle la fórmula de coeficiente de correlación, ustedes obtuvieron un coeficiente alto, directamente ya saben que es regresión lineal una adecuada, entonces pueden calcular M por fórmula y B por fórmula. ¿Y B qué es? Ordenada al origen, o en Excel se llama intersección eje en su traducción. Intersección, no lleva acento las funciones, punto eje, abre paréntesis, y el mismo concepto, fx conocido y aquí, ¿verdad? Conocido x, marco aquí, ahí, y le doy a aceptar, ¿sí? ¿Me siguieron, gente? Sí, profe. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, claro, decime. Sí, señor. Sí. No, pues está perfecto. En mi ecuación, puede ser, acá, decimos vos, ¿dónde está? Es n, ¿sí? Por sumatoria x cuadrado, que sería E17. Tiene 2,17 acá. Rambo, espectacular tu apreciación. No, ¿por qué no podemos equivocarnos? Si no, no iba a estar acá enseñando, ahora iba a estar haciendo no sé qué. 30,18. Pero, ¿verdad? Te das cuenta que no varió mucho, no te salió exacto, no aquí, ¿verdad? Pero, profe, esa suma de x de 0 luego no va a variar. Pero eso es ¿sabe por qué no varió? Por el caso que nosotros utilizamos la X, pero está bien lo que dice el compañero, y los dos, ¿verdad? Porque en el caso de acá dio 0 nomás, ¿verdad? ¿Me están entendiendo? Porque ese es el objetivo sí. Claro, pero ¿verdad? Vamos a hacerlo acá. Y no, vamos a hacerlo acá. Es aquí igual a pendiente, ¿verdad? Paréntesis, ¿verdad? Conocido y es un solo factor. Cuando se da la relación con el año, no van a tener más de dos factores, sino muy probable que estén analizando con otra variable que no sea año y ahí el artificio, olvídense, no existe más porque no van a tener una relación. ¿Viste? Acá yo puse los años, ¿cómo es tu nombre el que me dijo la apreciación eso? No te vi el... Jorge, eso que vos dijiste, mira, voy a poner X, tu año así como dijiste, ¿viste? Y acá le voy a y ahí está, exactamente igual te sale. ¿Ves? Ahora, el mismo concepto hagan, pero en vez de usar, en el caso del ordenado al origen, voy a agarrar acá, control C, ¿ya? Control V. Voy a apretar F2 y voy a entrar en la fórmula y voy a cambiar conocido y, y voy a poner conocido X. ¿Y qué voy a usar en X? No voy a usar, ¿cómo es? No voy a usar X de artificio, voy a usar suponiendo que usé directamente año, que está bien, vuelvo a decirle, gente, no significa que está mal si en el examen quieren hacer así, está bien. Yo a modo conceptual y ejemplo nomás de repaso le mostré. Aceptar. ¿Se dan cuenta que la intersección del eje da 8 valor? Voy a poner acá, usando X en años. ¿Me siguen? ¿Y qué aconteció ahí, gente, al hacer eso? Generamos una recta paralela nomás. ¿Ven? Está pendiente de hacer igual, pero la intersección del eje significa dónde está, va a estar abajo. Por eso es que normalmente yo les sugiero cuando van a utilizar año para su variable independiente, hagan el artificio. La única diferencia
¿qué va a pasar cuando la cantidad es impar? Van a tener un solo punto medio y va a ser 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 1, 2, 3, 4 o n, no sé cuántos datos tenga. Si son 5, va a tener 0, menos 1, menos 2, 1, 2. ¿Me están entendiendo? ¿Quedó claro? Entonces, determinado que el factor de correlación es alta, calculado M y B, siendo que al decirme que es alta la correlación lineal, me dice que es una recta, entonces yo tengo que hallar la ecuación pendiente ordenada al origen, simplemente necesito conocer M y B. ¿Y qué aconteció acá? Y es igual a M, que está aquí, y B, que está aquí. F2, ahí. O podría estar acá o acá igualado, la misma cosa. Entonces, con eso yo tengo la recta estimada para poder proyectar para los siguientes años, ¿sí? Pero el ejercicio 2, perdón, el ítem 2 no me pedía eso, me pedía primero, antes de la proyección, el gráfico de la demanda histórica estimada. Este es el gráfico, o sea, perdón, es la demanda histórica real. ¿Y cómo voy a hallar la demanda histórica estimada? La estimada, ¿cómo tengo que hacer? Meter en mi ecuación los valores de X, ¿sí? ¿Y qué voy a calcular ahí? Un DPC estimado para 10, 11, 12, ¿me están diciendo? ¿Me están entendiendo, gente? Porque este pues es la demanda histórica real y a ustedes les piden la demanda histórica estimada. ¿Me están siguiendo o no? Y se calcula que después con esa fórmula ya, con la Claro, no es mx por b. calcular, así mismo como decías, tengo que calcular primero el DPC, demanda per cápita de combustible estimado, ¿sí? Y con eso voy a hacer la demanda histórica estimada. ¿Y cómo hago? Por fórmula. Este es igual a ¿qué? A este F4. ¿Por qué aprieto F4? ¿Quién sabe por qué aprieto F4? Para mantener tu valor. Claro, exactamente, las dos cosas. Anclar la celda, que significa mantener el valor. ¿Y por qué eso es? Porque la M y la B son constantes, no van a más variar. Entonces, ¿por quién? Por X. ¿Y quién vale X? 2010, sí. Pero yo para calcular esta ordenada al origen no usé 2010, 11, 12. Usé mi artificio. Entonces tiene que ser por esta celda. ¿Me entienden, gente? Para la estimada tengan en cuenta eso. Sí, o Más si no, quién. ibas a usar Si ese otro usaba menos 2010, 4 horas. tenía que haber usado menos 640 de ordenada al origen. ¿Me entendieron? Sí, Entonces acá más quién, más mi ordenada al origen, F4, y ahí Enter. ¿Y ahí qué voy a hacer? Voy a borrar este para no confundirlo, vamos a calcular. Y acá qué voy a hacer, voy a directamente darle doble clic, voy a estirar, y él automáticamente me va a calcular que la demanda per cápita de combustible estimada para los años históricos, ya para lo que existían ya. ¿Se entendió? ¿Ok? Que si yo resto el valor original que me dio el histórico, el dato real, menos el valor que yo estimé, tenemos que tener una desviación no muy grande. ¿Viste? ¿Se dan cuenta el valor de... ¿Por qué? Porque uno es una línea recta y el otro es... ¿Qué significa? Que esto es la dispersión que hay entre los datos que te calcula la recta y él calcula el valor. Por eso les digo, para un valor es muy elevado y ya y es simplemente una ecuación lineal, porque el nivel de precisión es una percepción también, gente, ¿verdad? Claro que, ¿por qué creen que hay el ajuste a niveles mucho más extremos como el exponencial Vero? Porque hay tipo de investigación, estudio que sí requiere una incertidumbre mínima, ¿verdad? Vamos a estar jugando cosas. En cambio, un negocio no es así, porque una percepción puede pegar por muchos otros factores y vos puedes consumir parte del mercado. Vos lo que estás haciendo acá es, al proyectar, al menos tener una estimación para saber si eventualmente bajo esas premisas nuestro proyecto va a ser rentable o no, ¿verdad? Por eso es que hay una desviación, no hay una desviación, hay una aplicación, sería la palabra correcta, conceptual también. ¿Quedó claro, gente? ¿Preguntas de aquí? ¿Puedo seguir? Adelante, profe. sí, profesor, y nomás.
Dale, gracias. Entonces, la demanda histórica estimada va a ser igual al producto de mi demanda per cápita estimada ¿por quién? Por la población, de aquí, y por 1000. ¿Cierto? ¿De acuerdo? Enter. Y ahí sí puedo hacerle doble clic. Y ahí tengo la demanda histórica estimada, ¿sí? Que obviamente va a tener, gente, una variación con la demanda histórica real, porque esto es una resta y el otro un dato disperso, ¿cierto? Desde la variación DPC, demanda per cápita, variación de la demanda per cápita. Vamos a copiar este formato aquí y aquí. Doble clic y ahí tenemos, guardar. ¿Y qué pedía el ejercicio? Que grafiquemos que la demanda histórica estimada. Entonces, ¿qué quiere que grafique? Este dato, ¿verdad? ¿Me siguen? Sí. Entonces, marco este que está acá para visualizar a lo largo del año. Marco esta columna que está acá. ¿Cómo marco? Control. Marco acá el cursor, control, no suelto. Y perdón. Marco así. Aprieto la tecla control, no suelto. Me posiciono en la otra columna y bajo mi cursor. Y ahí me voy a ¿qué? A insertar datos de dispersión, porque son datos dispersos. ¿Sí? ¿Está bien? Y aquí él me dice clear hecho. Y acá puedo agregar etiqueta de datos. Y ahí voy a visualizar el dato que él me dio. Y puedo, en el tipo de gráfico, hasta cambiar tipo de gráfico, o visualizar algún tipo de gráfico con líneas, con puntas, ¿verdad? Entonces, agregar línea de tendencia, lineal, aceptar. ¿Ven? Y ahí visualizan que es una línea recta. ¿Por qué salió una línea recta, gente? Porque es lógico. Porque yo Porque la que está más calculé, si la base de cálculo fue una línea recta. Por eso no. Bueno, y ahí terminamos la demanda histórica estimada. Y vamos al último punto para cerrar el ejercicio y con esto vamos a cerrar la clase. Me aguantan 5 minutitos. Dice, calculemos qué es la esencia realmente. Al fin y al cabo, esto era para repasar, tener en cuenta, ¿sí? La próxima clase vamos a hacer variantes de este tipo y lo que vamos a incluir es otras variables que no sea solo año y qué análisis se hace y le vamos a incluir al análisis la oferta, ¿sí? Entonces, la proyección de la demanda total para los próximos 5 años. ¿Para qué año me pediría? Entonces, si es para los próximos 5 años. Desde el 2020. Exacto, 20 al 24. Pero me dice per cápita o total. Claro, entonces al ser total, puedo calcular la per cápita, pero voy a analizar cómo sale. Entonces, ¿qué hago? Para el 2020, ¿cuánto vale la demanda per cápita estimada o proyectada? Y bueno, acá está la fórmula. La fórmula me dice que si meto X, que vale 2020, multiplico por la M más B, me da la proyección del 2020. ¿Estamos no de acuerdo? Sí, profe. Pero recuerden algo, la base de cálculo que ustedes utilizamos, o sea, utilizamos los dos, yo con ustedes, para calcular esta recta de ajuste lineal estimada, yo usé el artificio, entonces la X, si para el 2019 la X del artificio vale 4,5, ¿cuánto vale para el 2020? 5,5. Claro, porque es igual a que al año anterior, al año anterior, más cuánto, más 1, porque tiene que aumentar de manera lineal, porque es una progresión aritmética. Entonces acá, esta que es igual a la anterior, el anterior, más cuánto, más 1, como hicieron hace rato. Ahora, si ustedes utilizaban año, esto que está acá no necesitaban calcular, directamente metían en la fórmula y ya está, pero tu ordenada al origen debía ser menos 604,83. Aquí está
Sigo, se cierra. Entonces, ¿cuánto vale la demanda per cápita para los próximos 5 años? Y acá es igual a ¿qué? A la fórmula pendiente F4 por X, que en este caso es este valor, debía cruzar el artificio, más quién, más mi ordenada al origen, F4. Se cierra paréntesis, Enter, y acá doble clic o Control Z, estiro, y él ya me calculó que mi qué, gente, La demanda per cápita. claro, de los próximos 5 años, pero él me pidió que demanda total, ¿cierto? Demanda total para los próximos 5 años, no me pidió la demanda per cápita. Entonces, ¿por quién yo tengo que multiplicar para tener la demanda total estimada de los próximos 5 años? Demanda total aquí es igual a la demanda per cápita, ¿por quién? Por una población estimada. Exacto, que acá ahora mismo no existe, entonces hace 0. ¿Y cuánto vale esa población estimada para el siguiente año? ¿Cómo podemos calcular? ¿Cómo se hace eso? Y hay varias fórmulas. ¿Cuál podría ser una de esas? Usando esa tasa de crecimiento se podría hacer inicial. ¿Sí? O sea, como dice el compañero Ezio, aquí él menciona usar la fórmula. Efectivamente, la tasa de crecimiento se utiliza para eso, ya que conozco el dato final sobre el inicial, conozco el número de periodo, me puede permitir tener un factor, que en este caso es un porcentaje, que me da un grado de ¿qué? De variación de datos ya existentes. Así mismo como dice eso. Otra opción es hacer el promedio de los últimos 10 años para tener una tasa al menos de crecimiento de la población. A efecto académico vamos a utilizar esta deducción, está pendiente porque la vamos a ver, no se preocupen, de dónde salió realmente. Entonces voy a aplicar la fórmula ahora mismo que está aquí. Y esta fórmula, ¿qué me tiene que dar, gente? Me tiene que dar una tasa, ¿sí? Un índice, un porcentaje de crecimiento. Es decir, por decirle, salió 10%, 12%, entonces es la población anterior por 12%. Y los siguientes años, ¿qué va a ser? La anterior por 12 y la siguiente por 12. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque es una tasa de crecimiento acumulativa. ¿Se entendió, gente? ¿Está claro? Está claro. Perfecto, entonces vamos a calcular cuánto es esa tasa. Entonces voy a hacer una ayuda a memoria acá y es igual a ¿qué? Paréntesis, paréntesis. El valor final, ¿cuál es el valor final? Y me voy acá a mi población, dividido el valor inicial, se cierra paréntesis, elevado. ¿Por qué voy a hacer elevado, gente? Voy a usar el famoso elevado, que es la casita, porque no tengo raíz y la raíz, la potencia que es la operación inversa a la raíz cuadrada. Entonces, en vez de elevado a la n, sería elevado a la 1 sobre ¿cuánto? Sobre la cantidad de datos, que es 10. Se cierra paréntesis. Y cierro este paréntesis, enter. ¿Qué es ese valor? El valor de valor final dividido valor inicial aplicado a la raíz enésima. Vuelvo a repetir, usé potencia, que significa esta casita, elevado a la 1 sobre n porque es la inversa a la raíz. ¿Se entendió, gente? Sí, profe. ¿Y qué me falta ahí? Restarle ¿cuánto? A este Uno. valor, restarle 1. Esa es la fórmula. Entonces, ¿qué me dice? Que la tasa de crecimiento promedio acumulativa por año fue de casi 3%, más 2,59. ¿Se entendió? ¿Ok? Sí, profe. Entonces, ¿qué preciso hacer ahora, gente? Calcular la población estimada de los próximos 5 años acumulativos. ¿Y a qué sería igual la población
del 2020. Sería igual a la población de qué? Del 2019, ¿cierto? Población, ¿por cuánto? Por paréntesis, 1 más quién, más la tasa. Y ahí se cierra paréntesis. Esta es la población estimada para el año 2020 conforme a la tasa de crecimiento acumulativa. Y la demanda total a que es igual, directamente ahí sí ya es el producto per cápita estimado por la proyección multiplicado por la población. Es decir que hay para el 2020 una proyección de 24.420 litros de combustible a ser consumido, ¿sí? Por toda la población de ese sector que fue analizado. Entonces yo digo, bueno, mi capacidad productiva es, ¿yo a cuánto quiero atender? Quiero atender al 30% de eso, no, al 20%, 24.420 por punto 2 me da 4.884. Entonces, me permite también, aparte que después voy a saber qué es el Q para saber mi precio, mi ingreso y mis costos, también me permite saber la capacidad instalada que tiene que proveer por año, 4.800, ¿cuánto le dije? 24.420 por punto 2 dividido 12 me dice que 407 litros debe ser mi surtidor vender o tiene que producir mi pequeña destiladora para poder yo vender. Entonces se dan cuenta de la importancia de la proyección porque nos determina claramente, aparte del mercado potencial, ya nos determina la capacidad instalada mínima que requiere producir para yo atender. ¿Me están siguiendo? Después, lógicamente, vamos a analizar si ese porcentaje, cuando lleguemos a construir el flujo de caja, en el capítulo 4, vamos a evaluar si ese porcentaje fue o no fue rentable y ahí hay que tomar decisiones. Bueno, tengo la capacidad de aumentar, hay capacidad de atender más mercado, ¿cómo voy a poder entrar en ese mercado? O yo tengo un monopolio de mercado y es lo que le decía, jugar con las variables del contexto ya de costos administrativos, operativos y financieros que voy a tener y no desembolsable con ya la posibilidad o no de aumentar el volumen de venta, que en este caso del Q, aumentar o disminuir, perdón, aumentar el porcentaje de los precios, disminuir los costos, etcétera. Eso es análisis de sensibilidad que también lo vamos a ver. Pero todo radica en determinar este Q, ¿sí? Entonces, gente, ahora para cerrar el ejercicio, vamos a hacer la misma estimación, pero ¿para qué? Para los años posteriores. Sería uno igual al año anterior por paréntesis, ¿cierto? 1 más ¿cuánto? Más la tasa. Y ahí ya puedo aplicar uno F4, pues la tasa permanece constante. Se cierra paréntesis, enter, y ahí estiro hasta el 2024. Y ahí tengo la población estimada conforme al índice de crecimiento acumulativo. Y esto igual al producto de, ¿qué, gente? De la demanda per cápita, ¿por quién? Por la población. Ahí va, enter, guardar. ¿Sí? Enter. Entonces, ¿qué me dice esto, gente? Me dice, ¿sí? Que yo necesito, o sea, la demanda, perdón, no necesito, la demanda total de combustible proyectada para los próximos 5 años van a tener el siguiente comportamiento conforme a un análisis de regresión lineal con un factor de correlación de ¿qué? Un factor de correlación de casi el 94%. ¿Se entendió, gente? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Ninguna, profe. Excelente. Entonces, Profe, sí, profe, tu dotación, esa que sacamos ahora, la total, eso ya no es necesario multiplicar por 1000. perdón, tenés toda la razón porque ese era per cápita miles de habitantes. Tienes razón el compañero, faltó por 1000. Sí, 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 sí. Porque estamos hablando de una población total, ¿sí? Tienes razón. 24 sería la demanda total ya, ¿sí? El mismo concepto. Ahí está. Ese sería la proyección de la demanda total, total, ¿sí? Correcto. Gracias por la apreciación porque decía que la población es miles de habitantes, ¿sí? Y lo mismo la que yo estimé acá, como usé ese de datos, no usé la total, tiene, no por 1000, tiene que ser de la población y acá voy a ponerlo entre paréntesis, está expresada en miles de habitantes. Muy buena precisión, muchas gracias, está bien, perfecto. ¿Alguna otra acotación? ¿Dudas? ¿Consultas hasta aquí? ¿Preguntas?
Bueno, si no hay pregunta o consulta, vamos a dejar Dios mediante la clase hasta aquí.